Repaso complejidad computacional. ¿Qué sería, no? ¿Qué es? Más o menos ya todos sabemos qué es la complejidad computacional. Si lo pensamos de una forma sencilla, la complejidad computacional sería esa hermosa función que nos va a decir más o menos cuántas operaciones se va a terminar o cuántas operaciones va a tener que realizar un algoritmo para poder llegar a un resultado, ¿no? Nos interesa, por supuesto, que la cantidad de operaciones sea la más pequeña para que nuestro algoritmo tarde lo menos posible. Llega al mismo resultado, al resultado correcto, siempre, siempre, por supuesto, con la menor cantidad de operaciones posibles y por lo tanto reduciendo la cantidad de tiempo a utilizar para poder resolver un problema. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de bajar eso a tierra un poco. Instancia de entrada. ¿Ok? Ahora, ¿qué es una instancia de entrada? Una instancia de entrada son los parámetros que nosotros le estamos dando a nuestro algoritmo para poder trabajar. Si no le damos nada a nuestro algoritmo, no le damos ninguna instancia de entrada, es como raro, porque ¿qué problema quieres resolver, no? Se puede, sí. Por ahí es un algoritmo que siempre calcula lo mismo, ¿no? Sería una función matemática. Pero ni siquiera, no sé, un algoritmo que da una constante, si quieres. Pero bueno, una instancia de entrada es eso, es los parámetros que le estamos dando a nuestro algoritmo para que resuelva un problema. ¿Ok? Entonces, es importante saber eso. Otras cosas que podemos hablar sobre la complejidad computacional es que, bueno, es básicamente re importante porque piensen, nosotros cuando estamos diseñando un algoritmo y, bueno, queremos que sea lo más rápido posible, pero al mismo tiempo podemos tener alguna idea para poder resolver el problema con algún algoritmo, pero ¿acaso ese algoritmo realmente va a ser rápido? Bueno, esto mismo de complejidad computacional es lo que nos va a decir si va a ser rápido o no de alguna manera. ¿Ok? Como que medio que nos va a adelantar. Entonces, te ahorra tiempo, bastante tiempo de hecho, de implementación o inclusive de resolver detalles pequeños del algoritmo, ¿no? Porque tú puedes pensar el algoritmo de forma bien abstracta, no sé, como que, bueno, quieres encontrar un elemento dentro de una lista, por ejemplo. Una cosa que podrías hacer es recorrer todos los elementos de la lista. Ahora, ¿cómo haces eso? En principio no te interesa. Lo que sabes que tienes que hacer es recorrer todos los elementos de la lista. Entonces, ahí es cuando piensas, bueno, ¿cuánto puede llegar a tardar eso, no? Si tengo que recorrer todos los elementos y tengo que ver a todos los elementos una sola vez, entonces tengo que hacer O de uno, voy a tener que hacer n veces, poniendo que el largo de la lista es n, voy a hacer n veces operaciones en O de 1, ¿ok? Con O de 1 y O de n, bueno, ya medio que me estoy adelantando un poco, pero repito, esto es repaso, no lo estoy explicando de cero. Em, Así que, bueno, me voy a dar ese pequeño lujo por ahora. Ahora, esto es muy útil porque, bueno, ya sabíamos qué era lo mejor que podíamos llegar a obtener, la cantidad mínima de operaciones que íbamos a terminar haciendo para poder encontrar un elemento en una lista sin siquiera haberlo implementado. Ponele que no existen los for, ponele que no existen los while, no tenías ni idea de cómo hacer eso porque te dan una lista de entrada y no sabes ni cómo recorrerla, pero bueno, pensando te diste cuenta que lo mejor que podías hacer era en ODN, ¿no? Sin tener ninguna propiedad, digamos, sin saber ninguna propiedad acerca de la lista en sí. Por ejemplo, si sabes que la lista está ordenada, bueno, ahí haces cosas como búsqueda binaria, por ejemplo. Nada, eso es lo que, eso ya depende, ¿no? Eso sería como un algoritmo más sofisticado. Pero bueno, si no sabemos nada en principio de la lista, no queda de otra hacer una búsqueda lineal sobre la lista, ¿ok? Ahora, yo empecé a hablar un poquito de esto de ODN, OD1, o de algo. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo trabajar con ello, ¿no? Las funciones que tenemos son las siguientes, ¿no? Tenemos O, omega y tenemos tita. Vamos a tratar de acordarnos cómo funciona esto de O, omega y tita, ¿no? Nuestra Biblia es esta, parte uno. Dadas dos funciones f y g que toman un número natural y devuelve algo en los reales, decimos que una función f de n es igual a O de g de n si existen c pertenecientes a los reales positivos y n sub 0 perteneciente a los naturales, tal es que f de n es menor que c por g de n para todo n mayor o igual que n sub 0. Bueno, este choclito lo que básicamente quiere decir
es que nosotros vamos a tener una funcioncita que puede ser cualquiera, no sé, n cuadrado más 2n. Es una función matemática. Tenemos esta funcioncita y nosotros lo que queremos ver, cuál es la función techo, si quieres, la función techo para esa funcioncita que teníamos. La función techo es una función que crece más, o sea, que siempre va a crecer más que la función que tú tenías originalmente. La función que nosotros teníamos originalmente era esta y nosotros lo que queremos es encontrar una función que siempre crezca más que nuestra función, ¿ok? Que nuestra función no pueda llegar a superar ese techo a la otra función como techo. ¿Estamos? Entonces, esa es la idea. Este c que está aquí, bueno, es porque puedes, por ejemplo, puedes tener algo como, y tienes una función f de n que es n cuadrado. Y tienes otra función que es g de n que también es n cuadrado. Bueno, tú sabes que n cuadrado siempre va a ser menor o igual que n cuadrado por 2, por ejemplo. Por 2, ponele. O por 3, o sea, no importa. Ahora, si pones un 0, ahí sí está todo mal, pero bueno, lo importante es que sea una constante, que logras encontrar un número tal que ese número multiplicado por la función que te encontraste como techo sea siempre más grande que la función que era fija, digamos. Como que tienes una función fija y luego te buscas otra función que también es fija, pero la vas a multiplicar por una constante para que crezca más que tu función fija. ¿Estamos? Eso es lo que quiere decir O. Ahora, omega quiere decir lo opuesto. Tengo una función fija y tengo una función piso. O sea, una función que es lo mínimo si quieres, no, bueno, no siempre lo mínimo, pero es una función que sirve como piso. Decir algo así como f de n nunca va a ser más pequeño que esta otra función que tienes por acá. Bueno, aquí también dicen esto de si existe c, no sé qué, en los reales y n sub 0 perteneciente a los naturales, tal que f de n va a ser mayor o igual que c por g de n. Bueno, es la idea. La función que tú tienes fija, n cuadrado, siempre va a ser mayor o igual que una función que tú te encontraste, no sé, n, n, literal, la función que tiene g de n es igual a n. F de n cuadrado siempre va a ser mayor o igual que n por algún c, ponerle 1, por ejemplo. Entonces, es decir, n cuadrado siempre va a ser mayor o igual que n, por poner un ejemplo. Una función, tu función fija siempre va a crecer, va a ser más grande que la función que coloques como piso, digamos. Dice, es lo mismo que la O, pero al revés. Ahora, ¿qué es esto de tita? Bueno, lo de tita no hay mucho para explicar, es esto. Si la función f, eh, si la función fija que tienes, que era como lo veníamos diciendo, la función que tenía fija es o de una función que utilizaste como techo y al mismo tiempo es omega de la misma función que utilizaste como techo, entonces f es tita de esa función que utilizaste como, que te funcionó, mejor dicho, como techo y piso. ¿Estamos? Se dice así. Algo que es bastante importante, que tenemos que tener muy en cuenta, es el tema, un concepto que es el concepto de peor y mejor caso. Porque muchas veces se habla de que, o sea, muchas veces uno piensa que el peor caso lo tenemos que buscar con O y que el mejor caso con omega, cuando no están así en realidad. Vamos a hablar un poco del mejor y peor caso. ¿Ok? El mejor caso es la instancia de entrada, de parámetros de entrada que tú le diste a tu algoritmo y que hizo que el algoritmo, independientemente de o sea, que hizo que tu algoritmo fuera lo más rápido posible, si quieres. O sea, no tiene que ver con una cuestión de cómo está diseñado el algoritmo, sino que son parámetros que cuando tú se lo diste a tu algoritmo lo pudo resolver era lo más rápido lo resolvió lo más rápido posible el problema, ¿ok? Por ejemplo, si tú tienes que tu algoritmo quiere calcular un número por 2, tú puedes decirle a tu algoritmo que cuando le llegue un número n, por ejemplo, se fije primero, che, el número que me diste es 2, si el número que me diste es 2, entonces solamente devuelvo 2, ¿ok?
Eso sería lo más rápido posible. El mejor caso sería que lees como entrada el número 2. ¿Por qué? Porque no tuviste que hacer ninguna cuenta. Literalmente devolviste el número que te dieron. Ahora, eso es el mejor caso. El peor caso es el conjunto el conjunto de parámetros de entrada o la instancia con la que inicializaste tu algoritmo, que le diste a tu algoritmo, que hizo que tu algoritmo hiciera la mayor cantidad de operaciones posibles, ¿ok? Generalmente nos suele interesar más el peor caso que el mejor por una cuestión de que, bueno, uno quiere saber cuánto es lo máximo que puede llegar a tardar su algoritmo, ¿no? No te interesa saber qué tan rápido es tu algoritmo en el mejor caso porque sabes que va a ser muy, muy rápido y no es interesante saber eso. Te interesa saber qué tan rápido es cuando las cosas son difíciles, ¿no? O no sé si difíciles, pero más complejas. Entonces, por esto de que cuando es mejor y peor, generalmente nos suele interesar más, o sea, es mucho más apropiado asociar al peor caso con la notación de omega que con la de O. ¿Por qué? Bueno, acá es cuando hay que hacer aclaraciones. Porque bueno, el peor caso, repito, es la instancia en la que tu algoritmo va a hacer la mayor cantidad de operaciones posibles. ¿Ok? Entonces, si tú a tu peor caso lo asocias con omega, es porque estás diciendo que tu algoritmo tiene como piso una función, ¿ok? Eh, te interesa ver el piso de operaciones que tu algoritmo va a terminar realizando en el peor de los casos. No te interesa saber el techo porque si te pones a ver, el techo puede ser lo más grande que tú quieres y no te interesa. Por ejemplo, si lo asocias con O, lo que te va a ocurrir es que, ponele, tu algoritmo tiene n operaciones, en el peor de los casos, ¿no? En el peor de los casos, tu algoritmo tiene que hacer n operaciones. Ahora, si tú asocias eso con O, en el peor de los casos, tenía que realizar n operaciones, tú le puedes poner como techo que tu algoritmo iba a tardar n cuadrado de operaciones. Y está bien decir eso, está muy bien. Pero así como pudiste haber dicho que tardaba n cuadrado, podías haber dicho que tardaba n cubo. Y es como que diste un techo demasiado alto y nunca va a ser incorrecto. Te interesa saber cuál es el más justo posible, ¿no? Que sabemos que si tu algoritmo va a tardar n operaciones en el peor de los casos, es más apropiado decir que va a tardar como mínimo o como piso, como omega, n operaciones, ¿ok? Puedes decir que es n operaciones como piso y también como O de n operaciones. Eso es correcto también decirlo en este caso porque sabes cuál es la cota más justa. Porque lo sabemos. Hay veces que no es tan fácil de saber eso, hay veces que no es tan fácil saber cuál es el peor de los casos, pero sí puedes dar una estimación de cuánto tarda poniendo un piso más apropiado y eso es más correcto que decir, esto tarda O de n a las 5. ¿Por qué? Porque sí, es más apropiado decir, che, esto tarda, esto tiene como piso omega de algo. Puede ser difícil de entender al principio, pero si lo analizan un tiempito, en algún momento les cae la ficha y lo terminan entendiendo, ¿ok? Entonces, eso muy importante que siempre lo tomen, que lo tengan acá, que lo tengan aquí guardado en la mente, porque bueno, es clave, diría que es clave. Ahora, no voy a escribir eso por ahora, ¿ok? Pero sí, lo que sí voy a escribir es nuestra Biblia, parte uno y ahora tendríamos que hablar un poco de nuestra Biblia, parte 2, ¿no? Porque yo también creo que, bueno, yo les estuve hablando sobre cosas como esto puede tener N operaciones. Algo que no hablé, por cierto, es el caso de Tita. Bueno, justamente en este caso, si tú sabías que tu algoritmo, vamos a utilizar el mismo ejemplo, ¿no? Si tú sabías que tu algoritmo tiene como piso N operaciones, pero lograste encontrar fácilmente que no puede tardar más de N operaciones, como una búsqueda lineal, ojo con ese concepto lineal, eh, bueno, ya sabes que te sirve omega y que te sirve O, por lo tanto es tita, ¿ok? Nada, el tita aparece siempre, o sea, es muy fácil saber cuando es tita si sabes que es O y que es omega, ¿no? Porque es por definición. Así que bueno, tengan eso en cuenta. Ahora, yo tiré el concepto recién de lineal, ¿no? Y eso es importante también porque muchas veces le van a decir, tenemos un algoritmo lineal o esto se resuelve en complejidad lineal o eso es lineal.
así, a veces te lo dicen así. ¿Y qué quiere decir que es lineal? Bueno, eso suele ser medio por definición, si quieres, y es esto que les voy a estar mostrando. O sea, es esto. Se dice que un algoritmo es lineal cuando es O de n. Se dice que es cuadrático cuando es O de n cuadrado. Y bueno, y así. Cuando es cúbico, n cubo. Se dice que es polinomial cuando ya el k bueno, puede ser un número, es un número natural. O sea, tú dices que O de n cuadrado y O de n cubo son polinomiales, pero es más cheto decir que es cuadrático. Es como cuando uno le enseñan que tú tienes, no sé, la función n al cuadrado más 2. Tú no dices, tengo la función n a la 2 más 2. No, no dices eso. Tú sueles decir n al cuadrado más 2. Es lo mismo, ¿ok? Es la misma idea. Entonces, cuando ya el k es a la cuarta, a la quinta, lo sé estirar como que tiene complejidad polinomial. Cuando es logarítmica, se dice que la complejidad es logarítmica. Y bueno, ya cuando ocurren cosas como esta, que tú tienes un d, que es un número real, ojo que tiene que ser mayor que 1, mayor estricto que 1, se dice que es exponencial, ¿ok? ¿Por qué tiene que ser mayor estricto que 1? Y porque ponerle que está entre 0 y 1. Bueno, si está entre 0 y 1, tú puedes elevar, por ejemplo, ¿cuánto es un medio al cuadrado? Bueno, un medio al cuadrado es un cuarto, que es más pequeño que un medio. Entonces, es como que estás yendo cada vez más chiquito y uno quiere decir que algo es exponencial cuando es cada vez más grande. Eh, entonces, esa es como la idea. Bueno, nada, cuando tienes un numerito fijo elevado a la algo, a la n, un número que es el que no te sabes, bueno, se dice que es exponencial. ¿Estamos? Ahora, esto también es importante. Cualquier función exponencial es peor que cualquier función polinomial. Y bueno, esta es la definición. Y bueno, aquí tiré este ejemplito. Bueno, si no entiendes esto, fíjate qué pasa si asignas k igual a 2 y d igual a 2. Bueno, te queda que O de 2 a la n no es O de n cuadrado. ¿Cómo reemplacé eso? Acá, ¿no? Dije, bueno, si k es igual a 2, entonces acá me queda 2 a la n y eso no es n a la 2 al cuadrado. Eh, y bueno, ya está. Y esto se puede demostrar, no lo vamos a hacer hoy. Pero bueno, esto es por definición y es importante que tengan esto claro. Y bueno, y esto que la función logarítmica es mejor que la función lineal, no importa la base, o sea, log n es O de n, pero no a la inversa. Fíjate que aquí se mezcla el concepto de algo logarítmico es O de n, ¿no? ¿Por qué? Porque le estás poniendo como techo al logaritmo O de n. El logaritmo nunca va a crecer más que algo lineal. La función constante es la mejor de todas. Así de simple. O omega de 1 en este caso es el piso mínimo para todas las demás funciones. Listo, quédense con esa idea. Ahora, creo que con eso ya estamos con complejidad. Vámonos para Divide and Conquer para poder seguir avanzando.